Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero que conversemos sobre un texto en la Biblia que es un poco controversial, ¿verdad? Controversial porque a veces nosotros queremos adaptar la palabra a lo que yo quiera escuchar. Y a veces pues le damos un giro al texto, no por lo que la palabra de Dios quiera decir, sino por lo que yo quiera escuchar o lo que yo quiera llevar al pueblo si es que voy a predicar. El texto que vamos a hablar hoy es sobre Romanos, capítulo 8, verso 29 al 30. Hay personas que entienden que Romanos 8, 29 al 30 habla de que Dios ya ha elegido un grupo para salvación y a otro grupo lo ha condenado desde antes de nacer. Cuando la Biblia en su contexto en general, sobre todo el Nuevo Testamento, habla de que Dios quiere salvación para todo el mundo. De hecho, Juan dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si sabemos, si Dios ya sabe que hay personas que van a ser condenadas desde antes de nacer, ¿qué sentido tiene enviar a su Hijo al mundo? Es lo primero, ¿verdad? Entonces, si yo sé que hay un grupo que va a ser salvo, pues entonces no hay necesidad de enviar a su Hijo al mundo para que muriera en una cruz, ¿verdad? Por la humanidad. No hace sentido. Pero aún así todavía siguen las controversias con este texto. Y quiero que leamos el texto, ¿verdad? De Romanos 8, 29 al 30. Dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y quiero que entendamos bien, ¿verdad? Que le demos un poco de rienda, ¿verdad? A la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda expresarse y podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Para que Él sea primogénito, o sea, refiriéndose a Jesús, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. Si usted se fija, ahí no aparece la palabra condenación en ninguna parte de la que acabamos de leer. Lo que pasa es que a veces queremos adaptar el texto a lo que, vuelvo y le digo, lo que yo quiera decir, o adaptamos el texto a lo que ya yo he escuchado de alguna otra persona, y sin estudiar la verdad, la palabra conforme a como está escrita, entonces yo comienzo a repetir lo que otras personas han dicho. El texto nunca menciona condenación. Solo habla de un grupo y de un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser conformado a Cristo. Ser conformados a Cristo. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros seamos conformados a Cristo. Ese es el propósito que Dios tiene para la humanidad. Juan 3:16 es el verso, el texto que más el cristiano y no cristiano se sabe de memoria. Pero es el texto que muchas veces le damos menos valor, porque lo sabemos tanto y lo decimos tanto que ya entendemos que es algo que pasa por arriba. No, de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios hubiese condenado al mundo, lo condena y punto. No, Él dice, yo amo al mundo, por eso entrego a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces aquí el texto no está hablando de condenación. Ahora, ¿qué significa a los que antes conoció? Aquí no es un conocimiento intelectual, no es conocer la palabra, ¿verdad? No es conocer el libro tal o la lectura tal o la materia tal, no se habla de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento de relación, relacional. Tú puedes conocer a la persona X de tal libro porque tú lo has leído, pero no lo conoces porque no te has relacionado con esa persona. Y eso es lo que Cristo está viendo, y eso es lo que Dios está viendo. No desde el conocimiento intelectual, no, yo conozco al vecino que vive al frente, yo conozco a mi compañero de estudio que se sienta detrás o delante de mí, pero yo no me relaciono con esa persona. Por eso ese conocimiento que la Biblia, que Pablo está hablando, no es un conocimiento intelectual, sino relacional. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué dice la Biblia con relación a la palabra conocer? ¿Y qué implica? Implica relación. Relación. Implica elección amorosa, implica pacto.
Amós 3:2, fíjense lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede equivocarse, la palabra de Dios no se va a contradecir. Dice Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido, o sea, a vosotros solamente con ustedes he tenido relación, de todas las familias de la tierra. Dios no ignora a los demás, lo conoce en el sentido de una relación especial. Entonces, si nosotros tenemos una relación especial con Dios, Dios nos va a conocer a los que antes conoció, a los que tuvieron esa relación especial con Dios. Entonces, hay una relación especial solamente para un grupito y para otro grupito, entonces ya no hay ese tipo de relación. No, fíjate lo que la palabra dice, Mateo 7:23. Nunca os conocí, y todos sabemos lo que dice. O sea, nunca tuvieron una relación conmigo. Nunca tuvieron esa intimidad conmigo. Nunca me conocieron realmente, simplemente escucharon hablar de mí, simplemente escucharon que yo existía, al igual que como Job dijo, de oída te había oído, pero ahora tengo una relación contigo, ahora mis ojos te pueden ver. Predestinó a que, el texto lo dice claramente, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Jesús. El texto en ningún lado dice que que son predestinados para creer, no, que son predestinados para salvarse, no, que son predestinados para ir al cielo, mucho menos. Predestinado para ser transformado, y la única manera que tú y yo tenemos de ser transformados es mediante Cristo Jesús. Así que Romanos 8 no es el punto de entrada, sino el propósito final que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero hay un famoso, ¿verdad? Y quizá algunos de ustedes lo han escuchado, que es la cadena de oro, ¿verdad? Conoció, predestinó y llamó. Muchos llaman a este pasaje como la cadena de oro. Me conoció, me predestinó y me llamó. Pablo no está explicando cómo alguien llega a Cristo. Está asegurando, escuchemos bien, y yo quiero que podamos entender bien este pasaje. Pablo no está diciendo cómo nosotros vamos a llegar a Cristo. Él está asegurando que los que están en Cristo no se perderán en el proceso, porque Cristo no nos va a abandonar en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos cruzando por el desierto, Cristo va a estar ahí con nosotros. Que cuando estemos pasando por situaciones difíciles en este proceso de transformación, Cristo jamás nos va a abandonar. Que cuando estemos pasando por alguna dificultad, Cristo siempre estará ahí con nosotros, para hacerlo entender que en medio de ese proceso, Él está ahí porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Yo quiero conocerte. Yo quiero que tengas una relación conmigo. Yo no quiero que tú me conozcas de oído. Yo no quiero que tú me conozcas porque alguien te dijo. Yo quiero que tú puedas tener una relación conmigo, y por eso yo quiero conocerte. Yo quiero que tú me conozcas. Y entonces, ¿qué dice la palabra de la condenación? La Biblia es clara en otros textos. Y globalmente la Biblia habla, ¿verdad?, sobre este tema de la condenación. Por ejemplo, segunda de Pedro 3:9 dice, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Pero primera de Juan 2:2 dice, Cristo murió por todos nosotros. Ahí no está diciendo ni por judío ni por griego. Cristo murió por todos nosotros. Y Hechos 17:30 dice, Dios llama a todos, ¿a qué? Al arrepentimiento. Ya con esto terminamos. La condenación nunca aparece como algo predestinado. O sea, nadie nació para ser predestinado a la condenación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como resultado al rechazo de la gracia, entonces viene la condenación. Si tú rechazas la medicina que te va a sanar, entonces ¿qué va a venir? Va a venir la muerte.
Si tú rechazas la gracia que viene de Cristo Jesús, va a venir la condenación. La puerta aún está abierta, la puerta de la gracia aún está abierta. Es sencillo, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es gracia. Pero cuando el mundo rechaza la gracia de Cristo, entonces está siendo condenado, no porque Dios lo condenó, sino porque ellos han decidido rechazar la gracia para poder ser salvos. Dios te bendiga y Dios te guarde.